Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto que nos acompañe. Hoy es jueves 20 de septiembre y tenemos casa llena. Vamos a presentar a Lourdes Palacios, subsecretaria de Participación, Transparencia y Anticorrupción. Bienvenida, Lourdes. Hola, María Teresa, Carlito, Yanira, un gusto estar aquí con ustedes. También se encuentra la directora del ISDEMU, Yanira Argueta, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Qué gusto estar con ustedes, muy buenas noches. Vamos a hablar de uno de los ejercicios de poder de las mujeres. Así es. Y Carlos Flores, él es del Foro del Agua. Bienvenido. Buenas noches, encantado de poder compartir con ustedes y por supuesto con la teleaudiencia de Canal Gente Ve. Bueno, fíjense que la Semana de Participación Ciudadana 2018 se inició desde el 17 de septiembre, que fue el lunes, y llega hasta el 22 de septiembre. En el marco de estas actividades queremos precisamente conocer los avances y los desafíos de esta política de participación ciudadana, y para ello vamos a empezar por Lourdes Palacios para que nos diga cómo avanza esta jornada, en qué ha consistido. Bueno, María Teresa, esta semana se ha celebrado el segundo año de la política de participación ciudadana, que es producto de lo que se establece en el Plan Quinquenal de Desarrollo en el eje 11.4, porque cuando empezó este gobierno se planteó el presidente que había que promover la participación de la ciudadanía en el ciclo de las políticas públicas, es decir, que darle protagonismo a la gente. Y esta semana celebramos el segundo año de existencia de la política, y también durante la semana se han conocido las distintas experiencias que se han promovido desde el gobierno y desde la ciudadanía en ese ejercicio de participación ciudadana y de empoderamiento de la gente. Entonces ese es lo que hemos estado en esta semana llevando a cabo para que la gente, el pueblo salvadoreño y la sociedad conozca lo que el gobierno ha hecho en materia de participación. Los temas claves son dos, ¿verdad? Agua y mujeres. Sí, efectivamente, mujeres y agua. Mujeres y agua, muy bien. Yanira, entiendo que el miércoles 19 el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, realizó precisamente el foro de participación y derechos de las mujeres. ¿Cómo estuvo esa actividad? ¿A quién involucró? ¿Cuáles son los problemas que se plantearon? Mira, en realidad es un esfuerzo que tenemos tiempo de estar haciendo, porque una de las autonomías más importantes para las mujeres es la toma de decisiones. Y en este tema de la toma de decisiones, las mujeres tienen que hacer un ejercicio ciudadano desde la perspectiva de las mujeres. Y el miércoles vinieron más de 300 mujeres de todo el país, referentes de todo el país, e hicimos una dinámica de verdad de ejercicio de ciudadanía, porque no era un foro donde hablábamos las expertas y las demás escuchaban, era un debate. ¿Dónde habíamos avanzado? Justamente hicimos un ejercicio diferente a lo tradicional y las mujeres en su mayoría participaron, hicieron un esfuerzo de hacer, por ejemplo, a partir de algunas reflexiones de dónde hemos avanzado y dónde tenemos algunos retos, estuvieron planteadas en ese momento. Las mujeres ya pasaron y muchas de ellas contaban experiencias como, por ejemplo, yo no conocía mis derechos. Empecé a conocer mis derechos. Después que conocí mis derechos, empecé a hacer contraloría, ¿verdad? Y al hacer contraloría, una de ellas decía, yo inclusive era víctima de violencia. Después empecé a hacerle contraloría a la policía, a los juzgados. Entonces acompañamos a las víctimas y veíamos cómo esa funcionaria o ese funcionario actuaba. Y sobre esa base hay una serie de ejercicios interesantes, claro, porque algunas mujeres, a partir de los grupos de Contraloría y de Participación Ciudadana, generaron su programa de radio. Por ejemplo, en Sonsonate tenemos un programa de radio que mujeres pidieron tener voz, y la única manera de tener voz y que otras tienen en una radio comunitaria. En esa misma Sonsonate, que ha sido un ejemplo interesante, crearon además, a partir de la Contraloría y de decidir qué querían, con CONAMIPE crearon una ruta una ruta artesanal, digamos, desde las mujeres. O sea, hay una combinación que no es solo el ejercicio tradicional, sino el empoderamiento vinculado a esto. Y las mujeres
tuvieron voz, porque fue interesante la manera como expresaban, por ejemplo, el ejercicio de las niñas embarazadas. En la Unión han hecho un ejercicio importante porque han trabajado un plan donde las mujeres que hacen Contraloría verifican si el hospital identifica efectivamente a la niña embarazada, cómo la tratan, y si además si es registrado, también si lo registra y le da investigación a la policía. Y este es un proceso que creo que es importante porque desde lo local, desde lo muy comunal han logrado avanzar. Algunas de ellas, por ejemplo, inclusive enfrentándose a sus compañeros de vida, plantearon lo del agua, para hablar del agua. Sus compañeros querían una carretera o una calle buena, ellas querían el agua. Entonces, claro, porque el tema, y lo discutíamos ahí, el tema no solo de pobreza económica, sino pobreza de tiempo de las mujeres, les limita la participación efectiva de su ciudadanía. Entonces, dice, tuvimos que hacer un ejercicio y traer a otras mujeres de otras comunidades a que nos apoyaran. Entonces, esa lógica de no solo de opinar, sino de también poder decidir sobre ellas y sobre el resto es parte de ese ejercicio de ciudadanía. Entonces, las mujeres, la ciudadanía es un eje fundamental en el empoderamiento. Claro que sí. En esta semana, justamente de la participación, el presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Serén, presentó los avances en materia de participación ciudadana del gobierno. Veamos algunas declaraciones. Son muchos los logros en estos 4 años de gestión en materia de transparencia y participación ciudadana, pero también son grandes los desafíos que tenemos y debemos enfrentar mediante el fortalecimiento del diálogo político para transitar hacia el progreso económico y social y un pacto fiscal que mejore el estado de las finanzas públicas. Otro de nuestros retos es consolidar los consejos nacionales de educación, seguridad y sustentabilidad ambiental a través de recursos y herramientas legales que les permitan dar continuidad a su labor y cumplir sus objetivos. Bueno, el presidente de la República planteó bastantes necesidades, retos todavía por avanzar en este tema. Carlos, como representante y luchador por el derecho humano al agua, ¿cómo ves estos esfuerzos en materia de participación? ¿Por qué antes el Estado no se preocupaba por este tema? ¿Cómo ves? Y además, en un tema por el que ustedes han luchado, que también es el tema del agua. Es que participación tiene que ver con Contraloría, tiene que ver con cómo se gastan los fondos públicos, y participación tiene que ver también a qué se dedican los fondos públicos. Entonces, ciertamente abrir espacios de participación significa restringir la libertad que tiene el funcionario de decidir a su arbitrio a qué temas, cuáles son las prioridades de su función. Entonces, por eso es que a nadie le gusta generar espacios de participación. Porque un pueblo que no participa es un pueblo que recibe cualquier cosa que le da el funcionario sin cuestionarlo. Entonces, yo a eso atribuyo el que antes se cerraran tanto o no se abrieran los espacios de participación ciudadana. Es decir, una ciudadanía sumisa es una ciudadanía que acepta sin cuestionar. En el tema del agua, ¿cómo lo vemos? Fíjate que en el marco de la Semana de la Transparencia, nosotros desarrollamos el día de ayer también el segundo encuentro nacional de juntas de agua potable del sector rural. Estuvimos reunidos casi 300 personas de unas 200 organizaciones locales, juntas de agua, ¿verdad?, discutiendo cuál debería ser los mecanismos de gestión que impulse el Estado para garantizar la participación efectiva de las juntas de agua, ¿verdad? Porque pese a que los sistemas rurales abastecen a más de 1.300.000 personas, no han existido en estos años mecanismos claros de fortalecimiento, de creación y de regulación de estas organizaciones locales. Y esto, sin duda alguna, ha generado una serie de
problemáticas severas en cómo las comunidades rurales hacen el ejercicio de su derecho humano al agua. Entonces, esta fue la discusión. Y en esta discusión, la Junta de Incluso Agua... ha habido hasta conatos de violencia con el tema del agua, ¿no? Es correcto, porque como el tema del agua rural es crítico. Es tan crítico que hay 2.325 juntas de agua y la figura de la junta de agua no existe jurídicamente. No existe. Entonces, hay juntas de agua que se legalizan bajo el amparo del Código Municipal, como ADESCOS, otras como asociaciones o fundaciones sin fines de lucro, otras como cooperativas. Entonces, si no hay una ley, no existen jurídicamente, no hay una institución ni que las regule ni que las fortalezca. Imagínate qué problemático, siendo que ANDA abastece a más o menos el 44% de la población del país y las juntas de agua abastecen al 22%, es decir, el 50% de lo que hace ANDA. ¿Ah? Y ANDA tiene su propia ley y estas organizaciones no la tienen. Entonces, esto da pie a que instituciones como las alcaldías abusen de su posición y intenten meterle la mano a la organización, meterle la mano en la bolsa, ¿ah? Y meterle la mano en cómo gestionan, porque hay que decir que controlar el agua de la comunidad te da perspectivas para controlar los votos de la gente, porque vos podés perfectamente decidir a quién le das y no le das o no le das agua, y con esto manipulás su intención de votar. Entonces, por eso es que nosotros en el Foro del Agua estamos planteando que debe crearse mecanismos de relacionamiento con el Estado, que debe crearse una política pública. Y para eso el día de ayer lanzamos el proceso de construcción del reglamento especial para la atención de los sistemas rurales. Y lanzamos también la creación de una mesa nacional de juntas de agua. Y para eso invitamos a ANDA e invitamos a la Secretaría de Participación Ciudadana, para que ANDA, como responsable del tema de agua potable, se involucre con los sistemas, y la Secretaría también, como responsable de la política de participación, fortalezca también estos esfuerzos. Muy bien. Son 2 años y medio, Lourdes, de la política de participación, ¿verdad? 2 años. 2 años, sí. O sea, ¿y cómo es que se ha llevado la iniciativa? Es decir, ¿cuántas asambleas ciudadanas se han logrado tener? ¿Cómo han estado estas iniciativas en pro del desarrollo local? ¿Cómo se ha desarrollado? Bueno, quiero decir que a pesar que la política de participación ciudadana tiene solamente 2 años, que existe ya como un documento, pero la política se viene impulsando desde el primer gobierno del FMLN. Se dieron esos pasos iniciales y se ha llegado a consolidar ahora una forma de trabajo en el cual ese ejercicio se puede expresar a través de estas experiencias, por ejemplo, como la que menciona Carlos y Yanira, pero sobre todo desde lo territorial, porque retomando las palabras de Monseñor Romero, que nos deja ese legado que dice: la voz del pueblo hay que escucharla. Eso es lo que ha retomado el presidente Salvador Sánchez Serén en este ejercicio ciudadano. Y recordaremos que desde el primer momento en que se asumió, él promovió, abrió el diálogo, abrió esas puertas de la Casa Presidencial para decir: aquí podemos opinar, podemos construir entre todos y todas. La primera discusión que se dio y que evidentemente retoma las tres prioridades del Plan Quinquenal de Desarrollo, bueno, se reúnen para ver el tema de seguridad, y así es como se crea el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, como ese gran espacio donde confluyen todos los sectores y actores para decir qué vamos a hacer en materia de seguridad. Se hizo lo mismo en materia de educación y se ha hecho lo mismo en el tema de la productividad, si hablamos sectorialmente, pero también territorialmente. Se constituyeron las asambleas ciudadanas que está una en cada municipio y a nivel departamental, y estas también crean un Consejo Consultivo Ciudadano a nivel nacional que le da seguimiento ni más ni menos que al Plan Quinquenal de Desarrollo, es decir, el plan
de este gobierno, ese monitoreo. Ya hubo un informe de medio término donde se ha hecho una evaluación de cómo cada una de las instancias y de los ejes y los indicadores del Plan Quinquenal de Desarrollo han evolucionado y se hicieron las recomendaciones respectivas para que se retomen y se corrija. Eso fue el año pasado. Este, digamos, es como un gran ejercicio estructurado, pero eso no quiere decir que no hay otras formas en las cuales se haya promovido la participación. Fíjate que nosotros, como somos la instancia rectora de la política de participación, nos reunimos con los referentes de participación de toda la institucionalidad de gobierno y así es como desde ahí cada quien impulsa desde su naturaleza el que la gente participe, se involucre y se construyan esas soluciones. Nosotros tenemos un conjunto de estos espacios y mecanismos creados, tanto los que son a nivel nacional, que tienen estos niveles de retos y de desafíos, como lo que he dicho de las 3 prioridades del plan quinquenal, pero también hay en el ámbito de la educación, de la salud, bueno, los comités de salud que tanto han trabajado en la consolidación de la reforma integral de salud, en el ámbito de la productividad hay un ejercicio reciente que a lo mejor la población recuerda, que es el tema del Pacto Nacional del Café. Existe una mesa de pescadores, una mesa nacional agropecuaria, un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, por ejemplo. Estoy dando aquí algunos nombres del conjunto de más de 100 espacios que se han creado a nivel territorial que permiten que se construya, que se haga desde lo local. Y de esta manera, digamos, se está teniendo la interacción entre la institucionalidad de gobierno y cómo la gente también puede desde el territorio aportar a la construcción de soluciones. Esto quiero decir que es esta voluntad política expresada por el presidente, donde mandata a todas las instituciones a que hagan este ejercicio ciudadano, ¿verdad? Ya Yanira expresaba, por ejemplo, cómo ayer conocíamos todas las mujeres, estaban opinando, cada una desde cada departamento, lo que ahí existe y cómo también se empoderan, porque ahora, es decir, estamos creando en las personas eso que tanto le fue negado, ese derecho a participar, ese derecho a opinar. Entonces, en la construcción colectiva, en este ejercicio que se ha establecido en estos últimos años, llegamos a tener estos espacios que permiten que la gente decida, que la gente participe en esa política pública, que la gente se involucre y por supuesto que esto es un legado, de lo que ya el presidente mencionaba en su discurso el día martes, es un legado para la sociedad salvadoreña. Este gobierno ha hecho esto y por lo tanto hay que seguirlo construyendo, no retroceder. Porque si se retrocede, todo esto que se ha hecho, evidentemente, vendría a afectar a la población salvadoreña. No es a un gobierno, sino que a la misma gente. A ver, yo recuerdo el año 2009, en espacios gubernamentales, que era realmente nula o poca la participación incluso del mismo empleado público. Porque no se reunían, no discutían, sino que todo era así como dictatorial, ¿verdad? Hágase y punto, aquí nadie opina. Entonces es bien difícil construir ciudadanía realmente sobre la base de órdenes, porque además, como dice Carlos, ¿cómo y a qué se dedican los fondos públicos? O sea, abrirse a la participación es, por un lado, aportar, pero por otro lado, que te cuenten las costillas, ¿verdad? En ese sentido, Yanira, para el caso de las mujeres, ¿cuán difícil ha sido, pero también cuánto se ha hecho en términos de la participación política y ciudadana de las mujeres? Fíjate que para las mujeres de verdad es importante 2 elementos. Uno, cómo conocen y llegan a hacer la acción, pero lo otro es cómo rompen los techos de cristales. Porque el ejercicio de la ciudadanía en realidad tiene como objeto romper esos techos de cristales que son los que siempre nos tienen limitados. O sea, no puedo hacer esto porque puedes pasar esto otro. Y las mujeres más que nadie, porque no están acostumbradas a escucharles y mucho menos todo este sistema de verdad patriarcal las limita en todos los sentidos. No es igual que vaya un grupo de hombres a hacer un ejercicio de Contraloría que los otros hombres escuchan cuando van las mujeres. Ese es un tema complejo. Complejo porque, dicen las mujeres, entonces tenemos que gritar igual que los hombres para que nos escuchen.
pero poco a poco han ido generando mecanismos y especializándolos. A diferencia, las mujeres están prácticamente en todos los espacios. Por ejemplo, hay muchas mujeres defensoras del agua, inclusive la mayoría que han detenido por la defensa del agua han sido mujeres. Tiene que ver con esa condición de ser mujer y cómo nos incluimos en eso, cómo defendemos con lo que estamos actuando. Y el otro tema es un tema, no están acostumbradas a ser primero escuchadas. Nosotras por eso le llamamos consejos consultivos y de Contraloría. Primero, que les consultes. Si vas a hacer un informe internacional, las escuches y reflejes eso, es importante, porque de verdad que si no, no tienen lógica su participación. Y la otra cosa es que vayan y controlen a quienes están, y no solo siempre tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con actitudes, y en el caso de las mujeres es mucho más grave, porque implica que tienen que ir a ver que esa conducta no sea misógina, que la justicia, uno de los graves problemas que tenemos en el país es la justicia de género, en todos los aspectos. Y entonces, en estos periodos lo que nos ha tocado es generar políticas, digamos, de ir reparando o construyendo cosas, pero todavía no tenemos políticas propositivas, porque el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres es muy delicado. Entonces estamos hablando de consejos consultivos y de auditorías sociales a nivel nacional, con un proceso de formación de derechos, con un proceso de herramientas para la Contraloría. Hay otro ejercicio que es el de las defensoras de los derechos humanos, así como dice él, no se reconocen las juntas de aguas aunque estén ahí, le pasa igual a las defensoras, no se les reconoce como defensoras, y ahí incluyendo a los defensores de derechos humanos. Ahí hay una promoción también de una ley para defensores y defensoras de derechos humanos. Ahí está otro elemento. El tercero, que es una deuda que además tenemos, el de mujeres constructoras de paz. ¿Qué significan mujeres constructoras de paz? Las excombatientes. ¿Se acuerdan que en esa negociación las mujeres no existimos? Y por lo tanto los beneficios fueron iguales que el de los hombres y no logramos tener cosas diferenciadas. Y en ese sentido, este grupo de mujeres, que hay un grupo gestor, pero que hay una inmensidad de mujeres, de lo primero que están pidiendo es que hagamos memoria a través de su palabra y no de investigadores que vengan y cuenten lo que su fantasía dice, sino lo que vivieron y cómo lo vivieron. Eso es otro. Y el otro ejercicio, que ya no quiero hablar del triángulo, porque aquellos que dicen el triángulo y terminan diciendo 4 cosas, o las terceras. Triángulo cuadrado. No, y el tercero, que es uno reciente, es que las sobrevivientes familiares y de sobrevivientes de la violencia feminicida se están organizando. Justamente por la falta de justicia. Y en ese sentido, también ese es otro espacio del ejercicio de la ciudadanía. Las mujeres en la guerra, por ejemplo, luchaban por los derechos humanos, especialmente las madres de desaparecidos. Teníamos una cantidad de expresiones que lucharon por eso y era un ejercicio ciudadano. Lo único que tenían un nivel de represión que ahora tampoco lo tenemos, que han abierto espacio y que de alguna manera hemos logrado que generar una cultura de participación ciudadana desde el Estado. Muy bien. Y en el caso de las mujeres eso es importante. Tengo que ir a la primera pausa y al volver vamos a continuar en esta interesante conversación sobre este avance en la participación ciudadana. Ya regresamos. Conversando sobre la importancia de la participación ciudadana, vamos ahora con Carlos del Foro del Agua. ¿Cómo esta participación ciudadana, Carlos, está siendo clave en el caso de la lucha contra la privatización del agua, este bien finito que está en peligro? Fíjate que es muy importante cómo la gente se activa y
nosotros lo hemos podido experimentar en esta última coyuntura que viene desde junio, donde pudimos observar a una derecha, a una expresión de la derecha legislativa y empresarial que decían que tenían 2 meses para aprobar una ley que privatizaba el agua. Y es el ejercicio de información y participación de la gente lo que ha evitado que la derecha no solo no apruebe la ley, sino que vayan en franco retroceso de esa política, pues, por lo menos hasta que pasen las elecciones, dicen ellos, ¿no? De manera que es la gente cuando conoce los impactos, cuando conoce qué es lo que se pierde, hace ese ejercicio de decirle al funcionario que no va a pasar a desarrollar esa política. Entonces, para nosotros ha sido sumamente importante. Yo creo que se han registrado avances importantes en la apertura de la información hacia la gente. Información sobre cuál es la calidad del agua, sobre dónde está, sobre quién la usa, ¿verdad? Quién la usa prioritariamente, ¿verdad? Porque de esta manera una gente que se informa y que sabe dónde está el conflicto y cuál es la causa y el causante del conflicto, es una gente que se moviliza e intenta resolver el problema. Entonces, nosotros observamos un gran avance en ese sentido, en entregar información a la gente, porque este ha sido un mecanismo de que la gente exija que se cambie la orientación de la política pública. Claro que sí. Este día, Lourdes, se presentó, si tengo bien mi apunte, el anteproyecto de ley de organizaciones sociales para precisamente facilitar esta organización comunitaria. Quisiera que nos contaras un poco al respecto, quién da la iniciativa, cómo va a funcionar, en qué consiste. Sí, ciertamente, vaya, por las experiencias que ya se han tenido y sobre todo con mayor visibilidad en este gobierno, estas experiencias organizativas, ciudadanas, territoriales, sectoriales, esa exigencia por el cumplimiento de los derechos, creemos nosotros que puede facilitarse mucho más si se promueve la organización, pero también su legalización. Y por eso la propuesta que ahora hicimos a un conjunto de organizaciones sociales, donde presentamos el cuerpo de ley de, valga la redundancia, Ley de Organizaciones Sociales sin fines de lucro, para que se facilite la inscripción en el registro, en el Ministerio de Gobernación, y que esto permita que haya mucho más interés en crear esa figura jurídica que posiblemente le posibilitaría a quien se organiza a tener acceso a otras formas mayores de participación, pero también de esa exigencia. Recordemos que actualmente existe una ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Es una ley que surgió a principios de los 90, una ley restrictiva, coercitiva, una ley que en vez de favorecer la organización y participación, lo que hacía era querer tener un control de la sociedad civil, de las organizaciones sociales y también de los recursos que ingresaban a las organizaciones sociales producto de la cooperación, y que en sus procedimientos tiene, digamos, una lentitud en la aprobación de esos pasos para que un grupo de personas que se organizan obtenga su personería jurídica. Esa ley ya prácticamente está caduca, ¿verdad? Es obsoleta, no corresponde a la realidad que ahora tenemos con los ejemplos que he mencionado Carlos y Yanira, ¿verdad? Y que eso podría acelerar el que las personas digan, me voy a organizar porque este es mi objetivo, porque este es mi objeto de lucha, porque este es mi objeto de aporte a la sociedad salvadoreña, porque quiero trabajar por el bien común de la sociedad salvadoreña. Y entonces esta ley lo que está ahora planteando es que se agilice esa forma de aprobación. Entonces, con la Ley de Organizaciones Sociales, lo que en nuestra opinión como Secretaría de Participación se debe hacer es que en la Asamblea Legislativa no debiese tener ningún inconveniente si es una ley que lo que va a hacer es justamente a que la sociedad misma legalice una actividad que ya se hace.
Ahora analizábamos en la mañana, bueno, solo aquellos que hacen actos ilícitos, pues evidentemente no le interesará esta ley. Claro. Pero todas las personas que hacemos actividad por los derechos, actividad por la protección del medio ambiente, por el derecho al agua, ¿verdad? Es decir, y por todas las áreas en las que estamos trabajando ahora como gobierno, que evidentemente requieren de una forma legal que les permita también llevar su actuación de manera que la sociedad salvadoreña reconozca ese aporte. En el caso de las mujeres, Yanira, realmente esta aprobación de esta ley de organizaciones sociales facilitaría la legalización, la operativización de cómo las mujeres se defienden, se organizan, responden. Sí, sí, también combinamos una ley de paridad, de participación paritaria, que normalmente todo el mundo lo ve en la elección, en las elecciones populares, pero también tiene que ver ahí donde toman las decisiones la comunidad. Entonces, ¿qué implica eso? Una política de esta naturaleza también incluiría, aunque las mujeres son igual que en los comités de salud, en los de educación, las mujeres participan, pero normalmente no son ellas las que toman decisiones. Entonces, cuando hablamos de una ley como esta, tiene que tener un enfoque efectivo de paridad. O sea, que es importante que eso no se olvide. Que esta ley debe de, desde su inicio, llevar el tema de la paridad. O sea, si tenemos candidatos que ya están hablando que su gobierno va a ser paritario, debemos de empezar con esas nuevas leyes a tener ese enfoque. Y eso implicará que todos los, los grupos organizados para el tema del agua, la administración del agua, también incluyen a las mujeres. Eso es importante porque las mujeres normalmente dicen, es que yo eso no lo siento en la piel, ¿verdad? Porque al final eligen a otros y no nos eligen a nosotros. Por eso cuando el tema de la Contraloría Social es importante, y por eso nosotros hablamos que hay que empezar a romper el techo de vidrio. Y lo podemos hacer a partir de este tipo de iniciativas como esta. Ya estas nuevas leyes deben de tener un enfoque mucho más de justicia para las mujeres, de justicia de género. Cuando se habla de paridad, no solo que estén mujeres y hombres, sino también las temáticas de... El tema de la paridad es un eje transversal efectivo del poder. Y en ese sentido, en todos los ejercicios que se hacen, que la sociedad debe de generarse paridad. Que estamos hablando de generar, no solo hay más mujeres, sino hay mujeres que también deciden. Porque podemos tener más mujeres en los comités de agua, pero en esos son las que están... que llegan a abrir el chorro, que están haciendo la limpieza, no están decidiendo. Entonces ahí tenemos que tener justa claridad que esa ley de agua, esta ley de las organizaciones, incluya eso. Y yo me quiero referir a una cosa, porque mira, las mujeres lo que piden, miren, yo quiero sentir eso en la piel, a mí no me vengan con historias. Y sabes, una cosa importante en este tema de Contraloría Social y de Participación Ciudadana, que hay unas mujeres que se han dedicado a hacer Contraloría Social al sistema de salud. Y te digo por qué. Porque una de ellas comentaba en una reunión que tuvimos en su territorio, que ella antes parió a su hijo en un hospital y se lo dieron 3 días después porque ella no pudo pagar los $25. Claro, entonces ellas ahora plantean, no vamos a permitir que eso vuelva a pasar, porque los hospitales son públicos, son del pueblo y tienen que darnos el mejor servicio. Entonces estamos hablando de una Contraloría efectiva que pasa por la piel de las mujeres. Cuando hablas con ellas, y yo creo que ayer lo mencionó una de las mujeres, decía, ahora por ejemplo con los paquetes escolares podemos mandar más a las niñas, porque antes priorizábamos que los zapatos y lo demás eran para los niños, porque eso decía mi marido, pero ahora ya, primero fue una acción de los paquetes escolares importantes para la niña, entonces vamos a luchar porque eso no cambie. Porque entonces lo están viendo ya como un ejercicio de un derecho ganado y que eso no puede retroceder. Y por lo tanto, las mujeres deben de seguir luchando para que esos derechos ganados no retrocedamos. A quienes más nos golpean cuando se retroceden los derechos, es a las mujeres. Si las mujeres cuidan las fuentes de agua, tienen derecho a decidir por ellas. Y hablando esto de los derechos, hablando esto de no retroceder,
en la dimensión del trabajo que ustedes realizan, ¿la gente realmente estará percibiendo este cambio que se ha hecho? Bueno, por ejemplo, en el tema del agua, en el tema de mujeres, en el tema de la participación en general. Carlos, ¿cómo ves? Esa pregunta es difícil. Ajá. Porque la gente procesa que cuando se alcanza una meta, eso se convierte ya en un derecho adquirido. Sobre eso ya no se cuenta. Hay que seguir avanzando. Nosotros mismos cuando nos ponemos metas de largo plazo que están en función de los problemas que abordamos. Entonces lo que alcanzamos ya es un proceso ya adquirido y ni siquiera pensamos que eso se puede revertir. ¿Ah? Pero entonces en el imaginario de la gente no contabilizar lo que ya ganaste. El tema de salud, el tema de la reducción en la brecha de la gente que no tiene agua potable, o la reducción, en el caso del área metropolitana de San Salvador, de las comunidades que tienen un mejor servicio de agua, sino que siempre se ve la gente que tiene un mal servicio. No piensan que se puede revertir y puede cambiar el manejo del sistema de válvulas, y puede ser que ahora gente que antes no tenía y ahora tiene, pueda volver a no tener. O pagar muy alto por un servicio que debiera ser gratuito. Fíjate, ¿no? Por ejemplo, antes de 2009, la política de tarifas y subsidios de ANDA subsidiaba a más o menos unas 5.000 familias que consumían hasta 1.000 metros cúbicos de agua potable cada mes. Y ellos pagaban 60 centavos. 1.000 metros cúbicos. ¿Te podés imaginar qué es lo que tenés que hacer para gastarte 1.000 metros cúbicos de agua una familia en un mes? Es decir, que debes tener 10 carros, un jardín de unos 5.000 metros cuadrados, regarlo, de manera que te gastas toda esa agua. Piscina. Y ANDA te lo subsidiaba. Por eso es que en el 2009 se hizo un primer ajuste de tarifas. Como Foro del Agua hicimos una propuesta base a ANDA para hacer esa reforma. Nuevamente se ajustó en el 2015. Pero ahora la discusión que tiene la derecha es que esa política de tarifas hay que revertirla. Porque yo recuerdo que hasta salieron gente política que te pagaba $2, ¿verdad? Centros comerciales. Consumía miles de exactamente, metros cúbicos. Mientras la población que vive en San Marcos, la población que vive en el barrio San Jacinto, en Ilopango, no tiene agua potable. Es decir, esas contradicciones no se han eliminado totalmente, no se han eliminado, pero sí se ha tratado de que si alguien consume más de 100 metros cúbicos, por lo menos pague $5 el metro. Es decir, porque ANDA no está obligada a garantizar el consumo suntuario de agua potable. Es decir, el agua es un bien escaso, entonces si usted quiere consumir bastante agua, pues entonces pague. Eso es. Entonces, pero eso es lo que ahora se quiere revertir. Sí. Y en ese sentido, Lourdes, híjole, ¿cómo ustedes que tienen este ejercicio ciudadano en el territorio y en todo el país, cómo ven que la gente se movilice en el caso del agua por el agua, en el caso de la participación de las mujeres por las mujeres? ¿Cómo ven ustedes como Secretaría? Bueno, es que este es un ejercicio integral, María Teresa, porque no solamente es participar por participar y ser allí uno más en el conjunto de todos esos espacios y mecanismos que se han creado en este gobierno, sino que implica también conocimiento, formación, información, capacitación, es decir, instruir a la gente en qué consiste todo este ejercicio de participación ciudadana. Y como ejercicio, como tal, yo les hacía la referencia incluso a un conjunto de personas que estábamos una vez. Miren, ¿qué quiere decir ejercicio? Ejercitarnos. Tenemos músculos y ejercitamos, pero si no, no. Entonces la ciudadanía es lo mismo, pero que implica también, por ejemplo, otras medidas que el gobierno está impulsando, como es el tema de acceso a la información.
La gente tiene el derecho, ¿verdad?, del acceso a la información pública. Tiene que hacer ejercicio también de ello. Tiene también que hacer la Contraloría, porque con eso, entonces su ejercicio de participación es más efectivo, ¿verdad? No se trata de solamente tenerlos sentados en una reunión, no, es de gestionar, es de involucrarse en la solución de sus problemáticas. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de estos años, en cómo la gente ha ido poco a poco, ¿verdad?, dándole sentido a esa participación que cada vez más es cualitativa y que también se va cada vez más perfeccionando. Entonces, la participación ciudadana implica también que se haga uso de esos otros instrumentos para poder trabajar en esa reducción de desigualdades. Ese caso que se menciona respecto al agua, que menciona Carlos, es tan evidente, porque en nuestro país, bueno, ¿por qué tuvimos un conflicto en El Salvador? Por esas enormes desigualdades donde los inmensamente ricos tenían la posibilidad de tener todo a su favor y de tener el gobierno y todos los órganos de Estado a su favor. Eso ha ido cambiando a partir de los acuerdos de paz, de la lucha del FMLN, y por supuesto que esto que ahora tenemos a 26 años de los acuerdos de paz no sería posible si no hubiésemos avanzado con la gente, desde la gente, y ahí es donde está la clave. Por eso es importante que usted, amigo o amiga que nos está sintonizando, pueda llegar a la comprensión de que lo que hasta hoy hemos avanzado en este gobierno es para su beneficio, porque se ha trabajado para esa ciudadanía, para la sociedad. No se está trabajando para un pequeño grupo empresarial, no se está trabajando para que tenga control unas cuantas familias de ello, sino es un beneficio para toda la gente. Yo creo que eso está demostrado en toda la información que se dispone. Por ejemplo, bueno, nosotros también llevamos adelante el proceso de transparencia desde el gobierno, y puedo decir con entera satisfacción que los esfuerzos que se han hecho desde toda la institucionalidad de gobierno es para que usted sepa qué hace el gobierno, cómo lo hace, cuándo lo hace y a dónde le llega el beneficio del presupuesto, por ejemplo, de la inversión social, que alcanza más o menos el 48%, ¿verdad?, como una voluntad expresa del presidente de la República, y todo ello hace que usted tenga entonces ahora la posibilidad de estar trabajando conjuntamente, corresponsablemente en la construcción de la política pública. Muy bien, tengo que hacer la última pausa. Al volver ya es el espacio más corto, pero tenemos todavía un par de minutos. Ya regresamos, no nos cambien. Construcción de ciudadanía en mujeres, Yanira, y desafíos por construir. Mira, construcción de ciudadanía en mujeres implica paridad, implica educación en ciudadanía para las mujeres, implica trabajar en la masividad de la participación. Y además, a diferencia de otros ejes, implica que las mujeres necesitan transformaciones que las sientan ellas en su cuerpo, que las sientan en su familia y en sus territorios. Los desafíos son bastantes, porque obviamente en comparación a otros grupos y a otro tipo de población, las mujeres tenemos más de 100 años de esfuerzo. Por lo tanto, tenemos que avanzar, porque no es solo porque las mujeres, sino porque el sistema genera eso. Y en ese sentido, el que las mujeres se organicen hace cambios. Mira, yo estoy muy contenta con la Mesa de Mujeres Rurales, porque es un diálogo permanente, una observación permanente. Nosotras hemos tenido por años observaciones internacionales donde decían que las mujeres rurales y las indígenas eran las más desprotegidas de los sectores de las mujeres. Del tipo de los sectores de las mujeres, porque no se les reconocía. Tuvimos un informe donde decían que las mujeres eran dueñas solo del 1% de la tierra.
Sin embargo, en este ejercicio de diálogo de la ciudadanía con el gobierno, de las mujeres con el gobierno, ha sido importante. Voy a ponerte algunos ejemplos. Por ejemplo, esos paquetes agrícolas que hoy se hablan tanto de ellos, las mujeres no participaban, porque en su DUE, en su cédula decían que eran amas de casa y por lo tanto discriminadas. Y cuando iban a sacar la cédula y quererse poner que eran agricultoras, tenían que ir al Ministerio de Agricultura a que les diera un carnet que dijeran que eran agricultoras. Y si no tenían tierras, y por lo tanto que no tenían tierras porque solo tenían el 1%, entonces las mujeres estaban de verdad sin ninguna condición. Por eso hablamos de equidad e igualdad. Para nosotros la igualdad es primero. Y en ese sentido, este gobierno, estos dos gobiernos han avanzado, por ejemplo, en paquetes escolares, en paquetes agrícolas. Hoy las mujeres accesan a los paquetes agrícolas. Hoy, aunque en su DUI no diga que son agricultoras, les dan, porque arriendan y pagan, aunque sea que no tengan propiedad. Pero también hemos crecido en propiedad. Ahorita, por ejemplo, tenemos el 12%, oigan bien, el 12%, de donde veníamos del 1%, ya tenemos el 12%. Entonces, son derechos ganados, es cierto, pero derechos que hay que seguir defendiendo. Y la única manera de defenderlos es con políticas efectivas para las mujeres, con ejercicio efectivo del poder de las mujeres, pero con un gobierno que crea y le apueste a las mujeres y no de discurso. Porque mira, ¿cuántos invierten las mujeres? ¿Dónde está esa inversión? Es que eso es lo crítico en esto. ¿Dónde están? No solo programas, sino políticas efectivas que transformen la vida de las mujeres. Y las mujeres ciudadanas pueden hacer ese cambio. Pueden garantizar que no retrocedamos. Muy bien. Una reflexión final voy a pedir a Carlos y a Lourdes de 1 minuto cada uno. Ay, perdón. Adelante. Mira, yo creo que el tema de participación es un elemento fundamental para que el país avance. Porque si la gente continúa solo escuchando y no accionando, entonces vamos a seguir teniendo no solo gobierno, sino que una sociedad en la que quien tiene más puede cargar la acción de la política pública, la acción del Estado a su favor. Es que vamos a seguir viendo funcionarios que pueden hacer lo que quieran desde el ejercicio de la función pública. Entonces necesitamos que la gente esté informada, que la gente discuta la información que se genere en el Estado, la información sobre los problemas de la comunidad, y a partir de la discusión, que es la discusión de la realidad, podamos hacer el ejercicio de transformar cómo se desarrollan las políticas públicas. Y a mí, en este sentido, yo insisto en que nosotros y nosotras debemos hablar del presupuesto público, porque el presupuesto es el que determina la acción del Estado, la acción de las instituciones. Pueden haber políticas públicas, pueden haber políticas públicas a favor de las mujeres, pero si no hay presupuesto, la acción del Estado va a ser cero o casi cero. Sí, muy bien. Lourdes. Bueno, la participación, como he dicho, es un ejercicio integral y como tal ha sido impulsado desde el órgano ejecutivo. ¿Qué desafío le queda a la sociedad salvadoreña? Es que también los otros órganos estén en la misma lógica. Ahora queda un parámetro muy alto de participación con todo lo que hemos hecho desde la política y desde el involucramiento también de las mismas instituciones. O sea que el proceso de construcción de la democracia, de ese avance y de construcción de la paz también pasa porque usted, amigo o amiga, se involucre, participe, decida desde su territorio esas políticas públicas que le llevan esos beneficios a su familia y a su comunidad. Pero entonces todo lo que se ha avanzado ahora de continuarse en el fortalecimiento, ¿verdad?, puede estar en amenaza si usted toma decisiones que afecten ese proceso.
debemos de tomar decisiones que lleven a fortalecer todavía más el ejercicio de Contraloría, el ejercicio de la participación y por supuesto que sigamos construyendo la democracia en este país, tal cual es el espíritu de los acuerdos de paz que se firmaron en el año 92. Hace 26 años. Gracias por su presencia, Carlos, Yanira, Lourdes. Muy amables por venir esta noche. Y sobre todo gracias a usted por poner este canal que le informa de primera mano con las personas que están en la participación real, no solamente a través del televisor. Así que agradecemos su presencia el día de mañana a las 7 de la noche. Le invitamos a una nueva entrevista.